Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y daremos lectura desde el versículo 14 hasta el versículo 23. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 14, puesto en pie, leemos la palabra del Señor que dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. No hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Vamos a orar. Padre, te rogamos que por medio de tu palabra estés ministrando vida y salvación. Que tu palabra haga arder el corazón, que atraiga iluminación. Ven, Espíritu Santo. Te rogamos que ilumines cada corazón, cada pensamiento. Señor, trae revelación para transformación de vidas. Señor, ¿de qué vale ministrar tu palabra si no hay revelación? Señor, si solamente es un conocimiento puramente intelectual, pedimos que tu palabra se convierta en espíritu y en vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tomen asiento y feliz Día del Padre. Y gracias a todos aquellos también que me saludaron. La verdad agradezco todo el cariño de la iglesia. Y también quiero expresar mi cariño a todos ustedes en este día tan especial. Dios es un Padre por excelencia y le puso los atributos de Padre en cada hombre. Y me gusta tanto el texto de 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Él puso lo bueno de Él, lo mejor en cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante, como Jesús lo afirmó diciendo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el Padre lo envió para nuestro bien. Su Padre envió a Jesucristo para que tengamos vida. Es la vida en abundancia, se puede traducir como calidad de vida en este tiempo. Es un concepto que está siendo utilizado para describir, evaluar la situación en general del bienestar del individuo o de la sociedad. El término se utiliza en diferentes contextos. Por ejemplo, la sociología, la ciencia política, los estudios médicos. Se dice de una persona enferma que no tiene calidad de vida, no tiene una vida abundante por su situación.
por los estudios del desarrollo, etcétera. En distintas áreas se usa el término calidad de vida. No es lo mismo que estándar de vida. Estándar tiene que ver solamente con lo económico. Ese tiene un estándar alto, es decir, que gana mucho el estándar de vida, pero la calidad de vida incluye no solamente el tema de la riqueza, sino también la salud física y mental, incluye la educación, incluye la recreación, incluye la pertenencia, la cohesión social. Todo esto incluye lo que es la calidad de vida. El índice de desarrollo humano, que es un indicador del desarrollo humano en cada país, elaborado por un programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, se basa en un indicador social estadístico compuesto por 3 parámetros que ellos llaman esta calidad de vida. Primero, una vida larga y saludable. Segundo, la educación y nivel de vida digno. Son los 3 elementos que podemos decir de una persona que se puede decir que lleva una vida abundante. En el informe publicado el año pasado, en el 2011, de este estudio estadístico, se ha escrito, las Naciones Unidas dieron este informe, que el país que tiene mayor calidad de vida en el mundo es Noruega. Y en el puesto número 187, de ahí del primero hasta el 187, que está el más bajo, es la República del Congo en África. Uno pensaría que por ahí estaba Argentina, pero no, está un poquito más para arriba. Pero es decir, el nivel de vida en general, aunque sí está, en nuestro país no está tan bajo como los países africanos. Sin embargo, se puede decir que cualquier desarrollo humano puede ser afectado por la contaminación. ¿Y qué es la contaminación? La contaminación es la alteración nociva del estado natural del medio como consecuencia de un agente totalmente ajeno a ese medio. Podemos decir que es el contaminante. ¿Y qué causa? Causa inestabilidad, causa desorden, daño, malestar, aún daño al ecosistema, en el medio físico, sea físico o un ser vivo. Puede ser el contaminante algo químico, o puede ser la energía, o incluso los genes que contaminan. Existen muchos agentes contaminantes, ¿no? Puede ser plaguicidas, o el cianuro, herbicidas y otros. A veces uno come algunos alimentos que están contaminados y no sabe, por eso se recomienda lavar la fruta y todo lo demás, porque pueden tener plaguicidas. Puede estar la contaminación en el aire que produce la lluvia ácida. Y uno dice, qué bueno lavarse con agua de lluvia, que mucho mejor, pero después le quedan los pelos todo, y hasta cambian de color, porque a veces aún la radioactividad, por ejemplo, las pruebas atómicas, quedan las nubes se desplazan y esa lluvia luego contaminada con radiación cae sobre poblaciones y hace mucho daño. Es decir, todos esos aspectos que tienen que ver con la contaminación. Ahora, en los tiempos de Jesús se hablaba también de contaminación. A Jesús le hablaron de la contaminación, lo que contamina. Encontraron los fariseos que los discípulos comían pan sin lavarse las manos. Y no era por higiene, porque pensaban que había algunos gérmenes o puede haber una infección, o que le podía hacer mal, porque ¿cómo va a comer con las manos sucias, sin lavarse? Para ellos no era ese el tema, sino que la contaminación era una contaminación ritual, una contaminación religiosa. Para ellos tocar algo impuro lo hacía impuro.
Si iban a la casa de alguien que no era judío, ellos se contaminaban y tenían que ir a lavarse y bañarse porque no podían luego ser parte de la comunidad o de la adoración a Dios. Si tocaban un muerto, se contaminaban. Si se sentaban en un lugar donde estaba una mujer menstruando, ellos se contaminaban porque el lugar quedó contaminado. Por eso lavaban las camas, las sillas y todo lo demás para no contaminarse, porque se sentían impuros. Y la Biblia en el Antiguo Testamento dice, es impuro, tendrá que estar fuera del campamento y tenía que lavarse, dice, y será impuro o contaminado hasta la noche y recién podía volver. El sacerdote, si moría un vecino, un compañero, un amigo, no podía ir al velorio porque se contaminaba. Él solamente podía participar del velorio o estar cerca de un muerto si era su pariente, su esposa, su hijo, pero ningún otro fuera, es decir, de su círculo íntimo, porque él era santo y no podía contaminarse. Entonces tendría que ver con la santidad, la contaminación, no con los elementos que nosotros entendemos como una contaminación que puede afectar nuestra salud. Ellos entendían que la contaminación podía afectar la relación con Dios. Les privaba de celebrar la Pascua, las fiestas, estar con otras personas, porque ellos eran contaminados por no guardar ciertos rituales. Ahora, la contaminación, Jesús está hablando de otra contaminación, no esa contaminación ritual. Él habla de una contaminación que sale del corazón. Es una contaminación que afecta la integralidad del ser humano y que la destruye y que afecta a los demás, porque como sale de la persona, afecta a los demás. No es la persona que es contaminada solamente, sino que contamina a causa de su corazón, dice Jesús. Podríamos ver que para Jesús lo más importante de esto, para la verdadera pureza tenía que venir allí. Él esperaba un corazón limpio, él buscaba eso aún de sus discípulos, de aquellos que le seguían. Necesitaban, poder decir, dentro del pensamiento de Jesucristo y de su predicación, necesitaban de esa asepsia, lo que se usa en medicina, en el quirófano, se dice, bueno, todos los que están en el quirófano, todos los elementos tienen que ser asépticos, tiene que haber una asepsia total para que no haya microbio, no haya virus cuando se hace la cirugía. Y podríamos decir que lo que Jesús está también buscando es que esos elementos que nos contaminan, que son elementos espirituales, que contamina nuestro corazón, tenemos que ponerlo en asepsia, tenemos que limpiarlo, tenemos que exponerlo delante de Dios para que Él nos limpie, nos santifique. Jesús menciona en este caso 13 agentes contaminantes de la vida del hombre, que nos enferman, que destruyen, que impiden su desarrollo, que bloquean las bendiciones de Dios, que producen conflictos, que quitan la paz, incluso cierran los cielos para que las oraciones no sean oídas. Y como el Señor vino para darnos vida en abundancia, como Dios nos ama, como un buen padre, como ama a los hijos. ¿Qué padre cuando su hijo está enfermo? ¿Por qué está enfermo? Porque pudo haber sido contaminado por algo, ¿no? Puede haber un virus, una infección, está enfermo, perdió la fuerza, no tiene ánimo, tiene fiebre. ¿Qué padre no se preocupa? ¿Y cómo Dios no se va a preocupar por nosotros si nosotros fuésemos contaminados y tenemos esa enfermedad espiritual y nuestra vida cada vez más triste y más deprimida? Y Dios como Padre empieza a preocuparse. ¿Cuáles son los agentes contaminantes en la vida del hombre? El primer agente contaminante son los malos pensamientos. Literalmente,
las malas discusiones internas, literalmente, ¿no? Porque usa una palabra kakos, kakia. Kakos y kakia son términos en griego que significa malo o mala. Y dialogismos, como el diálogo. Un diálogo interior malo. Ese es un mal pensamiento. Fíjese, uno puede, lo mismo con la mala sospecha. La buena sospecha o la sospecha correcta cuando uno tiene elementos para sospechar, pruebas o indicios. Y me parece que la tal persona no tiene buenas intenciones por esto, tiene indicios. Pero cuando uno sospecha sin indicios, sin evidencia, sin nada, simplemente por sospechar, es una mala sospecha porque está contaminándose con pensamientos negativos. Por eso ese diálogo interno que nos hace pensar negativamente, que nos destruye, podemos pensar negativamente de Dios, que Dios no nos ama, que Dios nos abandonó, que Dios se ha desinteresado, nos ha olvidado. Son pensamientos que afectan, que nos alejan de Dios. Por eso dice, por ejemplo, el Salmo 56:5, todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Esos son malos pensamientos hacia otra persona. En este caso, el salmista siente que las personas que lo rodeaban, lo único que pensaban era el mal hacia él. Y Jesús, como cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, cuando escucharon eso, pensaron, ¿cómo? ¿Quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Y estaban pensando en eso, que estaban pensando mal porque Jesús le dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué piensan mal? ¿Y qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda, y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad y tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, él corrigió el mal pensamiento demostrando su poder ahí, pero él claramente dijo, ustedes están pensando mal, y lo que nos contamina son los malos pensamientos. Pensamientos negativos, pensamientos que nos destruyen, que nos desalientan. Los adulterios, adulterio es cuando hay relación sexual entre una persona casada con otra, casada de otro matrimonio, pero también significa falsedad. Se habla, por ejemplo, de medicamentos adulterados. Los adulterios, ¿qué significa? Que son truchos, que no son verdaderos medicamentos, fueron adulterados, perdieron su esencia, y eso nace del corazón. Las fornicaciones, aquí emplea la palabra griega porneía, y porneía quiere decir prostitución. La prostitución y el incesto tiene que ver con este término porneía. ¿Y dónde sale la inclinación a ese tipo de impureza, de relaciones sexuales? Del corazón sale, de adentro. Los homicidios. Y a veces pensamos, pero si yo no maté a nadie, yo no hago mal a nadie, nunca maté a nadie. Pero permítame que le cuente algo en base a un texto. El que aborrece a su hermano es homicida, dice Juan. Cuando yo era estudiante, allí en el seminario hace muchos años atrás, tenía un profesor, que era profesor de administración eclesiástica, nos dio un material para estudiar, teníamos un examen cuatrimestral y yo estuve estudiando como para sacarme un día, me pasé toda la noche con un amigo y compartiendo, y casi de memoria sabía todo el material. Y cuando voy a la clase, ¿qué hace el profesor? Cambia el examen y nos da completamente otro que él nunca había enseñado, con preguntas que nunca había respondido. Y cuando veo eso y no puedo responder, y bueno, rendí ese examen que prácticamente dejé vacío todas las hojas y lo entregué, vino a mí
una bronca y pensé que se muera. ¿Cómo deseo que se muera? Ay, 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 nunca pensé que tenía instinto tan asesino. Pero parece que después él se dio cuenta, ¿no? Cuando vio que nadie respondió, creo que a todos nos puso 8 o 9. Pero yo me quedé después avergonzado y le dije al Señor: Señor, yo he pecado. Mi corazón ha sido contaminado. Yo, como dice el que aborrece a su hermano, es homicida. Yo me convertí en un homicida. No lo ataqué, no saqué un garrote ni un arma, ni nada, pero yo lo aborrecí, lo odié en ese momento porque me estaba preparando para una alta nota y yo digo: acá me saco un 0. Y eso es algo injusto. La injusticia hace que nosotros nos llenemos de ira y a veces de esa bronca y ese deseo de hacer daño. Y yo no sabía que eso estaba en mi corazón. Por eso el hecho de tener esa asepsia, de limpiar esas cosas, cuánto bien nos hace. Cuando fui a Dios y le dije: Señor, la verdad que hice mal, limpia mi corazón. Aquí dice las avaricias. La avaricia es la voracidad, es la codicia, el querer tener más. El que es avaro no es generoso, no sabe compartir. Y si da, siempre está midiendo lo que va y cuánto pierde por lo que da. Siempre está pensando para él. Y eso sale del corazón. El engaño, la falsedad, la trampa del corazón. La lascivia. Nosotros, difícil esta palabra, ¿cómo la podíamos contemporizar? Podemos decir, aquí diríamos la pornografía. Esa sed y ese deseo de ver relaciones o el desnudo y deleitarse, inclinarse, y eso contamina. Y a veces el mismo creyente o ve en internet y a veces le aparece y ve a esto, aquello por curiosidad y ve a ver que nunca vi esto, qué es, y entra, pero después se siente mal, se siente sucio. Y a veces viene a la iglesia y quiere cantar y ya no puede hacerlo porque dice no, y le dan un servicio, no quiere ayudarme en esto, no, yo hacerlo vos porque yo no puedo. ¿Qué ha pasado? Que se siente contaminado. Y por más que diga, bueno, Señor, perdóname, pero esa lascivia, ese deseo de ver lo prohibido, lo oculto, que alimenta su corazón y a veces afecta al matrimonio, aún las relaciones del matrimonio se dañan por el tema de la pornografía y eso sale del corazón. La envidia, literalmente en griego dice el ojo malo. El ojo malo, ¿qué significa mirar mal al otro? Ustedes ven cuando, aún yo veo cuando mi perrita se enoja conmigo, veo los ojos malos, me mira medio mal y ya sé, pero ya me gruñe. Y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le digo. Pero a veces las personas, ¿vieron cuando nos miran mal? Bueno, porque hay algo en sus corazones, ¿no? El ojo malo, la envidia. ¿Por qué tenés y yo no? Y a veces algunos para ser libres, porque piensan que la envidia le puede hacer daño, se atan esa cinta roja y le ponen al auto una cinta roja. Porque piensan que hay un maleficio, que las personas que tienen envidia le puede hacer daño. Pero quédese tranquilo, hermano, hermana. La Biblia dice que no hay maleficio, no hay hechicería contra los hijos de Dios. Amén. No le puede, ninguna envidia de otro. No tiene que tener miedo de la envidia de nadie. Tiene que tener temor de la propia envidia, la que sale del corazón. Esa sí hay que tenerle temor. Por eso Jesús dice, que nacen del corazón las envidias, esa tristeza porque el otro tiene y yo no tengo,
eso nace de un corazón malo, porque Jesús lo llama maldades a la envidia. La maledicencia es decir mal de otro o blasfemar. El hablar mal contamina el corazón. La soberbia, la arrogancia, la altivez. Interesante, aparece como algo malo, como una maldad, la insensatez. Yo nunca pensé que la insensatez pueda ser un pecado. El insensato es el que no tiene sentido, la falta de sentido, la falta de coherencia, es la incoherencia. Es el necio, el que hace algo ¿pero por qué lo hiciste? ¿Y por qué lo compraste? Le dice la esposa, pero estás loco, ¿qué hacemos con un elefante blanco? Pero no estás loco, ¿cómo vas a comprar eso? ¿Verdad? A veces uno hace cosas y decide cosas, esa incoherencia, esa falta de sabiduría, pero esa necedad nace del corazón. En Proverbio dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podrá decir? ¿Y quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón. Él recibirá la bendición de Dios. ¿Quién recibirá la bendición de Dios? El puro de corazón. El corazón limpio recibirá bendición. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La vida abundante, la calidad de vida, nuestro propio desarrollo depende de esta asepsia espiritual en tu corazón, en mi corazón. Es una limpieza para la cual no estamos habilitados o capacitados. Por eso, como nosotros no podíamos limpiarnos a nosotros mismos, Dios como buen Padre envió a su Hijo para que Él muera en la cruz y con su sangre, la Biblia dice la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Somos santificados en Él. Dios quiere hoy limpiarte de estos agentes contaminantes que están degradando, arruinando tu vida, que son los malos pensamientos que te llevan a la depresión, los adulterios que dañan tu matrimonio, las fornicaciones que te degradan, los homicidios que arrancan la vida y te exponen al juicio de Dios, los hurtos. Es interesante esta palabra, hurtos. Yo siempre, cuando pensé en hurto, pensé que era lo mismo que el robo. Y descubro que hurto es diferente al robo. El hurto es apropiarse contra la voluntad de algo, de una persona, contra su voluntad, pero sin violencia. No se da cuenta, le saca la billetera, la afana acá, allá, se lleva cosas sin querer del trabajo. Bueno, esos son hurtos. Pero el robo es con violencia, con amenaza, con armas, con golpes. Eso es robo. Mientras yo estaba reflexionando, porque los robos, los hurtos, salen del corazón. Y yo pensé, ¿por qué en la Biblia, cuando Dios dice, toda la nación me ha robado, y le preguntaron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y yo dije, ¿cómo si? ¿Por qué no dijo, toda la nación me ha hurtado? Eso porque el hurto es sacar algo sin violencia. Pero Dios dice, la nación me ha robado. Y con violencia pensé, ¿cómo quiere decir que cuando uno no entrega los diezmos, que son los diezmos de Dios, porque no es nuestro, Dios lo considera un acto violento? Porque después ellos le preguntan, el mismo libro de Malaquías, Dios le dice, las palabras que ustedes dijeron fueron violentas contra mí, dice Dios.
Y le preguntan, ¿en qué fuimos violentos? ¿Cómo nuestras palabras fueron violentas? Es que ustedes dijeron, es por demás servir a Dios. Cuando dice es inútil, ¿para qué voy a servir a Dios? Dios lo toma como una palabra violenta. Cuando uno se apropia lo que es de Dios, es con violencia, para él es un robo, no es un hurto. Nunca lo había visto así. Esta reflexión que el Señor me dio en este día, muy a la madrugada, me hizo pensar en esta palabra, los hurtos que cauterizan la conciencia para que creas que no está mal lo que estás haciendo. Las avaricias que te vuelven egoísta, insensible ante las necesidades de los demás, también te está contaminando. Las maldades que te vuelven cruel y dañino. El engaño que hace que otros pierdan la estima que te tienen. Y la confianza, porque uno con el engaño pierde a personas. La lascivia que te esclaviza y que pervierte tu mente, la envidia que te roba la felicidad y la gratitud, la maledicencia que te aleja de los mejores amigos, la soberbia que destruye todo a su paso y la insensatez que te vuelve ante los demás como incoherente y vacío de contenido. ¿Cuál de estos 13 contaminantes o virus espirituales nocivos te están alejando de Dios? Te están quitando la vida abundante. Puede ser uno, como me pasó a mí, bueno, yo tenía más cosas que luego tuve que arreglar con Dios. Pero qué bien cuando Dios limpió mi corazón, cuando yo sentí que Él me ha santificado. Y en esta noche Él puede hacer lo mismo. Él quiere, porque te ama, Él quiere santificarte. Quiere sacar todas estas cosas que te dañan, que te lastiman, porque te ama, porque eres su hijo, eres su hija y te ama. Y Él quiere restaurarte. Realmente quiere que tengas vida abundante. ¿Qué padre no quiere? Pero para eso Él quiere un corazón limpio. Porque no verás a Dios si no tiene un corazón limpio. No verás a Dios obrar. No sentirás su presencia sin un corazón limpio. Te privas de todas las bendiciones sin un corazón limpio. Por eso en esta noche yo te invito que le digas como David: oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quite de mí tu Santo Espíritu. Oh Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis maldades. Mi pecado está siempre delante de mí, dijo David. Y Dios lo perdonó. Y Dios tuvo misericordia de él. Y Dios tendrá misericordia de tu vida. Y Dios te perdonará. Y Él te dará una vida abundante. Oh, porque el limpio de manos y puro de corazón habitará en el lugar santo, en la presencia del Señor. Y Él te está invitando para que estés con Él. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar pidiendo que Dios haga esa obra completa en nuestras vidas, que nos santifique. Señor, confiamos en tu palabra. Tu palabra es como jabón de lavadores. Tu palabra nos santifica y hoy sentimos que tu palabra estuvo limpiándonos. Y ahora, Señor, pedimos que la sangre de Jesucristo también opere en nuestra vida. Limpia, purifica, restaura. Haz la obra completa, Señor, para que ninguno de nosotros, Señor, sea privado de esta vida abundante. Ninguno de nosotros se pierda la bendición que tienes preparada. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has bendecido. En nombre de Jesús. Amén. Amén.